Borges Triana, Joaquín Borges Triana, y una vez más estoy acá en mi canal de YouTube, este espacio que hacemos, que le hemos dado a llamar Miradas desde Adentro, vinculado al blog que hacemos también en WordPress, y con mi equipo de producción, Leticia Aide y Carlos Shaw. Hoy te tengo por acá a otra amiga argentina. He hecho un ciclo de argentinos acá en mi canalito, y hoy tengo a la productora María José Minatel, o Majo, como te decimos normalmente. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿María José o Majo? Majo porque María José me dice mi mamá cuando me reta. Entonces. Cuando te reta, pero a ti te encantan los retos. Sí, pero Majo es más amigable, menos formal, menos solemne. Me decía Irina, nuestra hermana de la Triuntivity, que tú eres una porteña de pura cepa. ¿Cómo uno podría definir los rasgos identitarios, la manera de ser de un porteño? Qué difícil autodefinirse, porque es hablar de... No, pero ahí de los porteños en sentido general. Sí, por eso, pero lo siento como una autodefinición, justamente porque me siento sumamente porteña. Los porteños somos nostálgicos, somos sumamente irónicos, muy ácidos, muy sarcásticos, tenemos un humor muy duro. Estamos fundados en una ciudad sumamente cosmopolita, con cantidad de... Nuestra genética arraiga cantidad de nacionalidades y de regionalidades, entonces somos un cóctel explosivo, creo. Tenemos muy poco lamentablemente de nuestra América autóctona, y tenemos mucho de Italia, tenemos mucho de España, tenemos mucho del Medio Oriente, tenemos mucho del pueblo judío, tenemos mucho de todo, y como se mezcla todo en la ciudad, al mismo tiempo todos tenemos un poco de todo, pese a no llevarlo en la sangre, creo yo. Estamos todos habituados a ciertos paisajes y ciertas costumbres que nos llevan a transitar un camino así como muy nutrido de culturas que desembocan en eso. Nosotros somos una mezcolanza. Ya. A veces yo creo que en todas esas maneras de identificar las maneras de proyectarse de una nacionalidad, se caen también un poco de estereotipos. Por lo menos en el caso de los cubanos, la gente, hay muchos estereotipos, y tú te habrás dado cuenta ya que viniendo acá que no se avienen los rasgos de mucha gente, y no por eso no deja de ser menos cubano, aunque no tenga que ver con el estereotipo que establece el mundo, y que a veces los aparatos hasta publicitarios para el turismo lo establecen. En el caso de los argentinos yo pienso lo mismo. Los argentinos tienen toda una fama establecida como parte de una imagen, de un modo de que los perciben en otros lugares del mundo. ¿Con cuántas cosas de ese estereotipo que se habla de los argentinos tú estarías de acuerdo y con cuáles estarías en contra? Lo que pasa es que tristemente ese estereotipo se ve reflejado en alguna gente. Hay un sector sobre todo voy a hablar de Buenos Aires, que es mi ciudad, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un país inmenso, y a mí me gusta pensar que todo el país es todo el país. Se habla del interior del país muchas veces, y a mí es algo que me perturba, me molesta. No hay una interioridad. Para mí el país es un entero, ¿no? En pedazos. Entonces por eso puedo hablar un poquito más de mi ciudad, que es lo que más conozco y lo que transito cotidianamente. Sí, te matizo que ese sentido de molestia con interioridad también me pasa aquí, porque aquí también se maneja así. Sí, y no, yo no creo que existan interiores. En todo caso, todos estamos en el interior de un límite político, que no es otra cosa que un límite, una frontera política, no es una frontera en otros sentidos, ¿no? Muchas veces culturales o sociales. Sí, bueno, entonces lo de Buenos Aires. Volviendo a esto del estereotipo, lamentablemente existe gran parte de ese estereotipo soberbio, de ese estereotipo que se cree superior, ¿no? Los porteños somos tachados muchas veces de eso, de sentir una superioridad por sobre el resto, de tener una soberbia muy importante, de ser jactanciosos, de ser peyorativos y discriminadores, y lamentablemente existe ese sector. Yo creo que es menor, ¿no? Yo creo que no
pero a lo mejor a su vez es la gente que más posibilidades tiene de transitar el mundo y que en el mundo se conozca, ¿no? Porque en general coincide con un tema de poder adquisitivo, coincide con una cuestión de clase y de estatus social. Entonces, por lo demás, los porteños, si bien tenemos todas estas características que yo antes te bocetaba, ¿no? Que entiendo que tenemos, creo que estamos lejos de todo eso. Creo que demostramos muchas veces ser solidarios, por más que en este momento mi país y mi ciudad están atravesando un momento muy, muy feo, muy violento en todos los sentidos posibles de la violencia, y Buenos Aires está más furiosa que nunca. Si fue la ciudad de la furia en los años 80, hoy día está más furiosa que nunca y más rabiosa que nunca. Entonces, creo que se están dibujando otras perspectivas del perfil del porteño hoy día, que también es un personaje muy aguerrido, es un personaje que sale a la calle, es un personaje que no deja de reclamar, que no deja de jugarse por lo suyo, ¿no? Por lo suyo y por lo de todos, ¿no? Por el derecho colectivo. Estamos nosotros muy habituados a esto de juntarnos en la plaza, ¿no? La Plaza de Mayo, que es y la plaza de los dos congresos, para reclamar a los dirigentes del país en general. Y últimamente es algo que se está dando mucho. Entonces creo que eso también nos está perfilando. No en vano tenemos embajadoras en el mundo como las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, que si bien son de distintas latitudes del país, toman el mote de esa plaza como gesto identitario. Claro. Y se termina radicando en Buenos Aires esa identidad, ¿no? Así que... yo tengo entendido que tú estudiaste cine. Así es. ¿Cómo tú llegas al cine? ¿Por una formación de tu familia? Porque tu familia tenía que ver con ese mundo cultural, ¿o cómo llegaste? Algo por el estilo. Siempre digo que tuve la suerte de nacer con una reflex y una Super 8 en la mano. Y en mi casa había lo que se llamaba moviola, que es una pequeña islita de visión analógica. Había proyector, había pantalla. Mi papá era un amateur en todo eso, evidentemente, pero lo disfrutaba mucho, y él, junto a mi mamá, fundaron una revista de cine, que nacimos prácticamente al mismo tiempo, a fines de los años 70. Ella nació en el 78, yo en el 79, y se llamó Sin Cortes, apelando justamente a la idea de la censura que existía en aquel entonces en Argentina, ¿no? En plena dictadura, y la censura en el cine era una de las herramientas que se utilizaban, obviamente, para dominar discursos y demás. Entonces crecí junto a esa revista, que luego incluyó al video y a la televisión en su avance tecnológico, y muy metida en festivales de cine, en festivales de mucho cortometraje, mucho la vida de los realizadores cortometrajistas, y eran largas jornadas que desde que tengo uso de razón viví. Entonces la imagen y el sonido, ¿no? Pero siempre lo que más me llamó la atención, creo, es la imagen. Estuvieron en mi vida desde que tengo uso de razón, y me enamoraron siempre, y por eso estudié la carrera de cine. Pero la realidad te movió a otra cosa, porque cuando te graduó es como en el medio de la gran crisis. Ahora, ¿llegaste a poder filmar materiales en esa etapa, hacer cosas? Sí, en la etapa de estudiante y demás, pero después, lo que vos decís, yo me recibo a final del año 2000, y el año 2001 fue ya la hecatombe conocida por todos, que terminó en diciembre de ese año. Fue el gran estallido, que terminó con el mandato de la Rúa, y tuvimos una semana 5 presidentes y demás, y obviamente trabajar en la industria del cine, si bien no existe como tal una industria en Argentina, sino que
requiere mucho del Estado, la posibilidad de hacer películas en Argentina, no existía en ese momento. No había modo de adentrarse en ese área y se trabajaba de lo que uno podía. Y eso me fue llevando a través de tener muchos amigos músicos, por ser una melómana importante, empezar a meterme en ese universo, ¿no? A partir de pequeñas colaboraciones, de ayudar en detalles que hacían en los conciertos, y metiéndome cada vez más hasta terminar trabajando formalmente en la producción, en la industria discográfica, que tampoco es... De eso quiero hablar, porque la producción es una especialidad, y tú sabes que hoy incluso se estudia como parte de todo el mundo ese, de las industrias culturales, de las industrias creativas. ¿Cómo tú fuiste armando del conocimiento para poder convertirte en una productora y trabajar en proyectos importantes como productor? Creo yo, hay varias cuestiones, partiría en varias partes lo que acabas de decir. Más allá de que evidentemente dentro de la carrera de cine yo hice la orientación de dirección, pero obviamente uno tiene instrucción en cuanto a la producción, que no tiene nada que ver la producción de cine con la de eventos musicales, pero sí evidentemente hay un rasgo que los equipara en cuanto a cosas básicas como contratos y presupuestos y cosas a las que uno se tiene que habituar de los mecanismos más administrativos, digamos, de la tarea. Pero la otra cuestión es que yo creo que es un oficio. Esa es la cuestión, y los oficios se hacen haciendo. Yo me formé al lado de un gran amigo, que Ezequiel Guarnochena, que me metió, es una manera de decir, ¿no? Me introdujo más formalmente en la tarea, y fui aprendiendo a su lado cantidad de cosas, y trabajando en grandes festivales, como trabajando en salas muy pequeñas, trabajando del lado del músico y trabajando del lado de una producción general, trabajando en distintos lugares que requiere la tarea de producción. Y personalmente no creo que pueda existir una industria cultural, no creo que pueda existir una industria creativa. Me parece un oxímoron, me parece que la cultura y la creatividad no pueden industrializarse, no pueden fabricarse en serie. La industria lo que hace es seriar, y creo yo que justamente la cultura y la creatividad y las artes y demás hacen todo lo contrario, son únicas e irrepetibles. Entonces creo yo que no hay fórmulas preestablecidas para la producción. Creo que sí hay rasgos generales, pero creo que después está la inventiva de cada caso, de cada oportunidad, de cada proyecto artístico con el que uno se involucra. Creo que uno debe ser una pieza más de ese, si bien evidentemente es fundamental, y la materia prima, como digo siempre, es el músico. Uno aporta un engranaje muy importante, como lo aportan los técnicos, como lo aporta todo el que se involucre dentro de ese proyecto, ¿no? Claro. No, incluso yo comparto contigo tu video, pero eso fue que dije llamadas, llamadas industrias culturales y creativas. Ahora, quizás yo matizaría un poco lo que tú dices de que es un oficio la producción, porque yo lo veo también como un acto creativo, como un momento fundamental de la creación, un componente de esa cadena. Y en ese sentido, la producción, por lo menos desde la perspectiva con la que yo la veo, y a los buenos productores, no lo veo solo como un mero oficio que te da de vivir para ganarse el pan nuestro de cada día, sino como algo creativo. Tú has dicho, cuando tú dices sí a una producción que te proponen, ¿cómo lo haces? ¿O has dicho muchas veces, o sueles siempre decir que sí, o has dicho muchas veces que no porque no te ha interesado? ¿Cómo tú determinas? No, si el proyecto de verdad no me interesa, digo que no. Y te hago una salvedad. Cuando hablo de oficio, yo creo que un carpintero, la carpintería es un oficio, y para mí es un arte al mismo tiempo, claro, ¿no? Mi idea es que soy una obrera del arte. No
trabajo en función del arte, tratando de involucrarme lo más creativamente dentro de ese proyecto. Por eso te decía que no hay fórmulas preestablecidas dentro de la producción desde mi mirada, ¿no? Todo requiere de imaginación, de corazón, de entrega, y si un proyecto no te conmueve, es muy difícil. Y me ha pasado decir que sí a proyectos que no me convenían por cuestiones de necesidad de trabajo, ¿no? Uno necesita pagar su vida a diario, y duré muy poco tiempo. No pude sostenerlo. Y siempre dije, prefiero comer arroz y polenta todos los días a tener que por unos pesitos más a lo mejor estar haciendo algo que cuando algo no te conmueve es muy difícil empujar ese carro, ¿no? Sin el corazón no se puede. ¿Cuáles serían para ti los componentes, digamos, fundamentales en una producción? Las cosas que son básicas para que eso fluya. Y esto que te decía, mucha inventiva, mucho corazón, mucha atención, mucha dedicación. Hay que focalizarse en eso, y a veces se te va la vida en eso. Es una tarea muy ardua, porque uno tiene que estar abarcando un montón de sectores, como les ardua la del músico, que tiene que estar ensayando y estudiando y escribiendo a lo mejor, y pues la producción también tiene eso, ¿no? Y uno tiene que presuponer incluso situaciones posibles para tenerlas contempladas, y que esas cosas no sucedan. Es algo, uno trabaja sobre lo intangible en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que es eso, creo que con mucha dedicación y atención y método. Yo personalmente soy una persona muy desordenada, no desorganizada, sí desordenada. Entonces, para el trabajo siempre he necesitado un método, ¿no? Una cuestión como de ordenamiento y de clasificación muy importante. Claro, porque si no sería imposible. Sí, no sería un caos. No sería un caos. Ahora, yo siempre, en la producción siempre suelo asociar también que depende mucho también del artista, del músico, de la persona con la que tú vas a trabajar. Claro. Por ejemplo, tú trabajar con una persona como la que has hecho, que fue por lo menos con la que yo supe de ti, que fue trabajar con Liliana Herrero. ¿Cuán fácil o difícil es trabajar con una figura así, como puede ser alguien como Liliana Herrero? Primero cuando dijiste lo de los artistas que se involucran en la producción, lo primero que pensé fue en ella, ¿no? Exacto. Porque Liliana es... O sea, no podría responderte todo esto sin hablar de Liliana. Liliana es una artista enorme. Y que de las más grandes que yo en lo personal he conocido. Para mí es infinita, ¿no? Es una usina interpretativa, y yo siempre le he dicho que ella dice que no es compositora, y yo le digo que probablemente no, que es recompositora. Sí, ella hace trizas algo para construir una ave fénix increíble, ¿no? Sí. Hace trizas algo precioso para construir otra cosa preciosa. Y es una mujer que se involucra profundamente, porque en general tiene muy claros los criterios estéticos, éticos. Entonces, en muchos casos se puede encontrar un resquicio donde meterse y proponer y sumar o no a su propuesta, y en otros casos es lo que en el cine se llamaría el guión de hierro, ¿no? No se mueve de una idea, y pues hay que acompañarla. En esos casos a veces es difícil, evidentemente, porque a veces uno me ha pasado de estar opinando distinto a la propuesta que ella hacía. En general su resultado siempre es extraordinario. Entonces
pero muchas veces también siempre hay una idea muy colaborativa, entonces muy cooperativa del trabajo con ella, con los músicos con los que se trabaja siempre. Entonces es eso, es funcionar como una familia en un punto, ¿no? En la que todos nos sumamos, pero a veces la voz de mando es una y uno va tras eso porque se involucra en un proyecto global, digamos, ¿no? Después hay puntualidades dentro de ese proyecto, pero cuando uno está comprometido con la camiseta puesta, como decimos nosotros, somos muy futboleras, cuando estás con la camiseta puesta, más adelante con el equipo y vas a ganar el partido. No importa si crees que esa jugada no es la que hay que hacer para ganarla. Oye, después vemos esto, pero ¿de qué equipo de fútbol tú eres fan allá? Del Club Atlético Independiente, el glorioso rojo de Avellaneda. Yo realmente no le descargo mucho el fútbol. Para mí la pelota es algo que es lo más importante. Pero ya tú sabes, yo soy industrialista también. Bueno, ya entonces no hay problema, estás de mi parte, no hay lío. Ven acá, ahora tú has tenido la experiencia de trabajar como productora acá con el Centro Pablo, que es desde una perspectiva y una realidad completamente diferente a la que se trabaja la producción en tu país. Eso, ¿qué te ha aportado esta experiencia en el Centro Pablo y estos meses que tú has estado viviendo en Cuba, trabajando en Cuba? En primer lugar, el Centro Pablo de la Torriente Bravo es para mí un ícono cultural cubano en La Habana, pero en Cuba toda, y en mi país también. Yo creo que es una especie de hilo de plata que se trazó entre Argentina y Cuba y Argentina, gracias sobre todo a María Santucho, que está con un pie en un pedazo de corazón en cada patria, haciendo de las dos una sola patria. Y a Víctor Casado, que es una mente extraordinaria, ¿no? Una usina enorme, Víctor. Los dos hacen de ese lugar un lugar increíble. Gracias al Centro Pablo y a Liliana Herrero, a ambas cosas yo conocí Cuba. Vine por primera vez en plan de una gira con Liliana, con la banda y María Santucho como nuestra tour manager o road manager, como se suele llamar, con esas etiquetas que a veces son un poco peligrosas, creo yo. Pero ahora que me convocara, que me propusieran, me convocaran, me invitaran, me dieran la oportunidad de estar aquí un tiempo y colaborando con el Centro Pablo, para mí es sumamente enriquecedor. La cultura cubana es sumamente enriquecedora. Sí creo que tenemos maneras muy distintas de concebir la producción en Cuba y en Argentina y en otros lugares en los que tuve oportunidad de trabajar, sobre todo en nuestros países limítrofes, en Uruguay, en Brasil, en Chile. Creo que los conceptos son radicalmente distintos, ¿no? Yo te hablaba un poquito de esto de la previsión, de la atención, de la focalización y demás, y yo veo aquí a veces hay un poco de falta de coordinación con ciertas cosas, porque creo que la bomba está, como dicen ustedes, ¿no? El corazón sobra la generosidad, sobra la solidaridad, y solamente faltaría el método para desde mi punto de vista, ¿no? Y trazando estas diferencias. Pero creo que tienen lo más importante de todo, que es la obra de los músicos, que es infinita, y esto, ¿no? La pasión, el corazón, la entrega, la disposición para resolver. Yo he visto resolver problemas técnicos, por ejemplo, sobre la hora del concierto, no tener sonido, por ejemplo, y que un hombre mágico como Jaime Canfux, que es el técnico del Centro Pablo, sacara de la galera soluciones que parecen increíbles y que todo saliera adelante, y que nadie se enterara nunca de que ese concierto estuvo así de cerquita de no poder realizarse, ¿no? Entonces creo que tienen el ingenio, tienen todo que les ha dado la vida, ¿no? O sea, creo que con un poquito de método, sí, eso nos falta.
el resto está. Ven acá, tú eres una profunda melómana. Si con esta experiencia cubana has oído muchos músicos, que háblame así, sin que los músicos se enteren y sin quedar mal con nadie, las cosas que musicalmente más te han impactado. Es que no quedo mal con nadie y se enteran porque se lo digo cotidianamente a quienes admiro muchísimo, ¿no? Obviamente puedo puntualizar en algunos, pero admiro la música cubana, amo la música cubana profundamente, desde el folclore cubano a lo más nuevo que se puede estar haciendo. Una de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a Cuba en 2013 por primera vez fue a Rolando Berrío, que me parece un artista, y para mí la palabra artista no le cabe a cualquiera. Para mí un artista multidimensional. Es un todo terreno. Exactamente. Es uno de los seres más mágicos que yo he conocido arriba de un escenario. Nada, o sea, ese colectivo de trovadores que es la Trovuntivitis, que es una amalgama de colores y texturas y olores y demás que se traducen en cada uno de ellos. Bueno, es una de esas piezas, junto con Leonardo García, que para mí es otro increíble, con una poética extraordinaria, y Yaima Orozco e Irina González. Bueno, tendría que nombrarlos a todos. Todo ese colectivo es extraordinario. Pero en este último viaje he descubierto a un músico y a un proyecto extraordinarios que a mí me fascinan y de los cuales me declaro fanática a diario. Y uno es Oscar Sánchez, que a mí me parece espectacular también. Y me parece que además de cómo juega con su música y cómo juega con las músicas y cómo reconvierte géneros, es un tipo con un dominio de lo que sucede en su entorno cuando está arriba del escenario enorme, que se retroalimenta de lo que sucede en su entorno y lo utiliza dentro del hecho artístico, ¿no? Arriba del escenario. Y lo otro es el de ida y vuelta trío, así es que han decidido llamarse, este proyecto que tiene como voz cantante a Juan Carlos Piñol, que es un ser increíble, Alfredo Artigas, que ahora lo tenemos de nuevo por sus pagos barceloneses. Que lo entrevisté en este canal. Claro, creo que fue la primera entrevista. Fue la primera. Fue el que inauguró este canal. Y el menor, Irán Farías, que también es Sí. Yo creo que el otro día, viendo un concierto, llegué a la conclusión de que me arruinó para el resto de los percusionistas. Ahora uno espera que todo sea del nivel del menor y eso se complica. Es una vara muy, muy, muy alta que ha puesto. Así que esas dos circunstancias musicales son las que más me llamaron la atención y me tienen así como conmovida y me interpelan permanentemente. Sí. Bueno, para mí, tú sabes que compartimos a cada rato en la peña trovando allá en Lejín, que nos hablamos, que estuvimos en Lojina, que disfrutamos mucho de amigos comunes, que yo soy alguien que disfruta mucho de la música de Argentina, pero de todo, del folclore, del rock nacional argentino, de la droga. Y las conversas contigo siempre son un auténtico disfrute, porque además sabes una cosa, me encanta tu carácter, siempre te estás riendo y eso le transmite a uno la alegría de estar vivo y eso es muy, 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 muy bueno. Gracias. Entonces, nada, para mí ha sido un placer compartir contigo, que estás ahí del otro lado de la pantalla. Recordarte que este es un espacio Miradas desde adentro que se hace posible gracias a mi familia, Leticia Aide y Carlos Chao, que yo soy Borges Triana, Joaquín Borges Triana, que aquí tienes tu canal, que es mi canal, pero lo mío es tuyo. Bueno, algunas cosas, no todo, algunas cosas, pero bueno, lo mío es tuyo, era una frase que usaba mucho en Cuba antes, y que para mí es un disfrute si tú lo compartes con algún amigo, con alguna
una amiga y le riegues la información de que aquí estamos hablando de cultura, de arte, de literatura y de todo lo humano, porque nada humano nos es ajeno en este canal. Bueno, así pues, tengan todos una feliz semana y por ahí nos veremos. Chao.